Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Antes de continuar con el laboratorio 2, vamos a efectuar algunos pequeños lineamientos con respecto a la corrección de su primer informe. Habían ciertos errores recurrentes que hacen necesario recapitular ciertos ítems de investigación. Si bien los habíamos visto a la par con los componentes de una publicación científica, ahora los vamos a reforzar directamente. El problema de una investigación lo que hace es plantear la necesidad y la importancia de efectuar este estudio. En particular, los estudios se refieren a la problemática a la carencia de una vacuna frente al COVID-19 la necesidad, ¿no es cierto?, de inmunizar a la población frente a la pandemia en la cual nos encontramos. En otros casos se trataba cómo resolver y proteger a personas mayores que son inmunodeprimidas frente a la influenza, o en otros casos ver y comparar cuál es la mejor, una dieta más adecuada para tratar la alta glicemia en pacientes de tipo 2, esto es la sección 23, esta última. Ya los objetivos plantean en sí la finalidad del estudio, es decir, la propuesta de investigación ante la problemática abordada. Y en ese sentido, bueno, en la sección 21 era correspondiente a evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna Coronavac. Por otra parte, en la sección 22 se refería a evaluar la eficacia y también la seguridad en una dosis de la vacuna de influenza más concentrada que la dosis habitual en personas de 65 años y más. Y por otra parte, ya en la sección 23, el objetivo era evaluar si promovía un mejor control glucémico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, una dieta vegana a base de arroz integral versus una dieta diabética convencional. Otro aspecto relevante de diferenciar tiene que ver con la metodología. La metodología son elementos relevantes en la ejecución de la investigación. Se plantea la procedencia y criterios de selección de muestras, participantes, las variables medidas, las técnicas estadísticas relevantes e incluye la metodología empleada para la randomización. La randomización, lo veíamos la semana pasada, lo que hace es asegurar que uno parte de grupos homogéneos, que uno parte de grupos, por ejemplo, entre el control y, o en este caso, cuando se evalúa la dieta, las distintas esquemas de dosis de vacunación con Coronavac, ¿sí? O dentro de los diferentes grupos donde se evalúan distintas dietas, etcétera. Lo que se hace es que no se parte de grupos que tengan alguna diferencia con respecto a género, edad u otro elemento que no es el que estamos evaluando. Por lo tanto, este tipo de resultados, cuando se plantean tablas y dice que, bueno, no hay diferencia significativa en la caracterización inicial de las y los individuos que participan en el estudio, esos son más bien aspectos metodológicos, ¿sí?, que no se deben confundir con los resultados. Los resultados son los datos relevantes obtenidos de la investigación. Y ya la discusión es la sección de más libertad, pero también plantea un mayor reto, porque ahí generalmente se incurre en el error de recapitular los resultados o plantear conclusiones, cuando en realidad una discusión es ni más ni menos que un análisis de los resultados, una comparación de los resultados obtenidos. Se compara la metodología, ya sea empleadas en el estudio o la metodología que se empleó en estudios similares o donde se evaluaban, por ejemplo, en el caso de las vacunas, otras vacunas, etc. Ya las conclusiones son las que plantean los argumentos, racionamientos, afirmaciones o reflexiones de manera concisa y de máxima coherencia con los resultados. Es decir, se emite una reflexión desde un análisis lógico de los resultados obtenidos. No se incluye jamás opiniones o juicios de valor y tampoco es un resumen de lo revisado. En ninguno de estos casos, en ningún ítem de investigación, se trata de dar una opinión. El eje medular, recuerden, siempre es la objetividad, ¿sí? Yo a lo más en la discusión podría decir que doy una opinión fundamentada
basada en la evidencia, que es distinto. ¿Ya? Eso en cuanto a diferenciar los problemas, objetivos de investigación, etc. Otro tema recurrente, no en todas las secciones, pero que dadas las condiciones sanitarias y todo lo que enfrentamos, es necesario precisar algunos informes marginales, pero cometían un error bien importante, que es confundir lo que es el virión en la nueva variante de coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Y esta nueva variante de SARS-CoV-2 ha reportado, ¿no es cierto?, generar una enfermedad de tipo problemas respiratorios, ¿no es cierto?, etcétera. Y esa enfermedad asociada a coronavirus, teniendo de las siglas en inglés, se llama COVID. Coronavirus dice y que viene del año 2019. Por eso se llama COVID-19. En resumen, COVID-19 es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el tipo de virus o el virión. Otro error recurrente tenía que ver con emplear, referenciar los artículos en formato Vancouver correcto y utilizar bibliografía no solo de calidad, sino también presentada adecuadamente en el formato Vancouver. Yo les había mostrado, habíamos visto en estos artículos, si ustedes se fijan, ya sea en la introducción, cuando plantean, por ejemplo, que esta enzima se ubica en el cromosoma 7, en la región Q35, yo me fío o me baso en un artículo al cual referencio para plantear este elemento. A su vez, también en la discusión, y que se enfoca ya más en la pregunta que ustedes tenían que hacer, donde tenían que discutir el artículo empleando otras fuentes bibliográficas, todos los elementos planteados se apoyan, digamos, en una referencia bibliográfica, la cual se indica con un número. Ahí, si nos ponemos quisquillosas, hay varias normas y reglas. De hecho, les dejé, acá les recuerdo, en la primera presentación que revisamos, veíamos un ejemplo de cómo citar en formato Vancouver, y acá recuerden, les dejo un link donde pueden acceder a una guía breve, y ahí, bueno, les dejo un resumen de cómo irían referenciados los artículos científicos. Y veíamos que, independiente de que si fuera un subíndice, entre corchetes o entre paréntesis, ese era el formato bajo el cual tenían que referenciar los artículos, ¿sí? Y después, obviamente, en la bibliografía, incluirlos en el formato Vancouver con el número de referencia adecuado. Voy, a propósito de que por esta semanita tuvimos los inconvenientes que les mencionaba, vamos a ver esto la próxima semana si les quedan mayores dudas, y bueno, siempre me pueden escribir al correo si tienen algún tema particular, alguna duda con respecto a su corrección, etc. Ahora ya bien, en lo que corresponde al laboratorio 2.2, vamos a continuarlo. Y recuerden que este es un laboratorio que efectuamos en 2 semanas. La semana pasada ya comenzamos a familiarizarnos con el funcionamiento del microscopio óptico y hicimos una revisión histórica de las distintas técnicas de microscopía, basándose en lo que revisamos y en la presentación de contenido y en la bibliografía que les dejé, que es el capítulo 9.2 de la 7ª edición del LODICH, y un artículo, una reseña histórica de la microscopía que les dejé subido al campus virtual y también se las dejé indicado en las diapositivas. Ustedes podrían hacer este cuadro comparativo entre las características de cada técnica microscópica y la funcionalidad asociada. También debiesen ser capaces de reconocer rápidamente, al menos en estas imágenes o en otras similares, o ante un problema planteado según lo que yo quiero ver, los tipos de microscopía que podrían estar asociados. Tenían que revisar este simulador, familiarizarse con los componentes del microscopio, revisar con todos los objetivos, todas las muestras, ¿sí? Y ahí ver la funcionalidad de cada uno de los componentes, habíamos dicho, etc. Eso es crucial para avanzar y ver la funcionalidad hoy del microscopio. La primera muestra que aparecía es una muestra de la letra E. En la letra E
si ustedes comparan la muestra inicial con la obtenida en el objetivo 10 por, 40 por, 100 por, la idea es que hagan el ejercicio de ver las diferencias. ¿Cuál diferencia podríamos asociar? Esa es una pregunta. Les doy un tiempo para que lo piensen. Si quiere, póngale pause. Y ya después, básicamente, si se fijan, la E está invertida y aumentada. Es decir, este ensayo nos permite ya, en definitiva, incorporar el elemento de que la imagen virtual que nos entrega el ocular es invertida y ampliada con respecto a la imagen original. A su vez, también el microscopio nos permite ver diferencias entre eucariontes y procariontes, y esa es la primera funcionalidad que vamos a revisar. Este simulador, si bien es virtual, lo cierto es que nosotros nos vamos a enfocar más en lo que tiene que ver con bacterias, que nos interesa desde la microbiología, y las células epiteliales y en sí el organismo humano. No obstante, el microscopio también nos brinda la oportunidad de ver las diferencias entre células vegetales, ¿sí? Si ustedes ven al microscopio directamente, estas son más bien como se ven los catáfilos de cebolla. Creo que en realidad esta es la muestra que más se aleja de la realidad. Si ustedes analizan con un objetivo 40 por y ven este catáfilo de cebolla, se dan cuenta que en realidad estas células son más bien más rectangulares que cuadradas. No obstante, con una tinción de algún colorante básico como el cristal violeta, el rojo neutro, el azul de metileno, pueden ver acá los núcleos y las membranas. Ya en lo que se refiere a las bacterias, vemos, como pueden ver, ya queda de manifiesta algunas diferencias. Por ejemplo, en las células eucariontes, ya sea vegetales o animales, vemos claramente el núcleo, independiente de que las bacterias se ven, primero que todo, mucho más pequeñas. Ahí ya al ver con el mismo objetivo nos da un indicativo del tamaño. También si las miramos detenidamente con el objetivo de mayor aumento, no vamos a ver un núcleo, ¿sí? Y bueno, se ven mucho más pequeñas, como les decía. Aquí les dejo una imagen real de un objetivo 10 por y 40 por, visualizando bacterias. En general, en los laboratorios se trabajan las bacterias cultivándolas en estas placas de agar. Y les dejo, varios videos que estos no son obligatorios, pero sí, digamos, tienen elementos interesantes para que se vayan familiarizando por si les interesa revisar cómo actúan los macrófagos frente a las células, a las bacterias. Aquí se hace un análisis de una gota de agua en un microscopio y pueden verla, obviamente, de una gota de agua encharcada, ¿sí? Donde se pueden apreciar paramecios, amebas, entre otros microorganismos. Acá también analizan bacterias de yogur al microscopio, y recuerden que las bacterias igual las podemos estudiar, y igual están en las células superiores con ciertas tinciones, pero ya esos son elementos posteriores de, como les decía, en miras a continuar su formación. La que más nos interesa a nosotros siempre, por supuesto, son las células humanas. Y si se fijan, en realidad, en esta muestra virtual no tiene mayores diferencias con efectivamente un frotis de mejilla humana teñidas con azul de metileno que yo puedo observar en un objetivo 40 por. Generalmente, en los primeros laboratorios de biología celular y molecular, lo que se analiza es un frotis de mejillas o de células de la mucosa bucal, que si se fijan también con azul de metileno vemos claramente su núcleo y otros elementos. También lo decíamos previamente, en el microscopio podemos ver otros tipos de células animales. En este caso se ve un frotis sanguíneo donde podemos ver basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, los eritrocitos, entre otras células. Entonces, estas revisiones sistemáticas por distintos autores desde que se creó el microscopio y se comenzó a emplear, han dado lugar a las descripciones que ya nosotros conocemos entre procariotas y eucariotas, siendo su principal diferencia que en las procariotas
el ADN se encuentra disuelto en el citoplasma, a diferencia de la célula eucariota donde el ADN se encuentra dentro de un núcleo, y eso lleva a que el ADN, ¿no es cierto?, tiene que tener algunos mecanismos de protección y está distribuido en formato circular. Es decir, si yo estiro este ADN, voy a ver que es un círculo de ADN, a diferencia del ADN de las células eucariotas, que es lineal. Como está protegido dentro de un núcleo, se organiza en el caso de y los seres humanos, en cromosomas, ¿cierto? En 26 cromosomas. Y lógicamente ahí también es una diferencia importante lo que veíamos, el tamaño. La idea es que, acompañándose de las diferencias que ven en el simulador y de la bibliografía, el capítulo 1.2 de la 7ª edición del LODICH y este video, que es bastante sencillo pero bien explicativo, hagan un cuadro comparativo entre procariontes y eucariontes, ojo, enfocándolo teniendo siempre presente hasta dónde, qué diferencias me permite ver el microscopio óptico y cuáles no, ¿sí? Una diferencia importante que se puede estudiar es, precisamente vemos las células procariontes tienen, aparte de membrana celular, una pared celular, y según la composición de esta pared es que veo las tinciones gram positivas o gram negativas, por ejemplo, en las bacterias, y se hace esa diferenciación, y además tienen una cápsula. Las células eucariontes solo tienen una membrana celular, pero a diferencia de las eucariontes tienen más tipos de una membrana celular. Recuerden este sistema de endomembrana, que es lo que da origen a las mitocondrias, el retículo, el Golgi, el mismo núcleo, etc. Entonces, esa es una de las aplicaciones del microscopio, que nos permite ver las diferencias entre eucariontes y procariontes. Otra segunda empleabilidad del microscopio es que permite estimar el tamaño celular. También, desde las revisiones que se han ido efectuando de las diversas células y tejidos, es que hoy día conocemos que las células, de acuerdo al tipo celular, una vez diferenciadas y existiendo algunos elementos que influyen, como la relación superficie-volumen, mantienen un tamaño más o menos relativamente constante, ¿sí? Puede variar según estos aspectos que mencionaba u otros, pero esta variación nunca va a exceder más de 5 veces su propio tamaño, etc. Y eso es ya lo que después en la histología, en la histopatología, da lugar a ver, por ejemplo, cuando se analizan las biopsias, ver los tumores, se consideran, entre otros elementos, por supuesto, también el tamaño. Y así es como conocemos que un eritrocito tiene aproximadamente 7 micrómetros, los hepatocitos 18 micrómetros, la célula muscular lisa 60 micrómetros, los ovocitos 140, y las neuronas humanas, piensen, ahí hay también alta variabilidad de tamaños, pero piensen en estas motoneuronas que van a llevar la información desde la médula espinal hasta la punta de los dedos de sus pies, ¿sí? Entonces esas neuronas lógicamente van a ser de mayor tamaño, van a ser más largas. ¿Cómo se llega a entender esto? Precisamente a raíz de mediciones, cada vez, por supuesto, con nuevas técnicas más elaboradas, pero desde que se empleó el microscopio mediante la estimación del tamaño celular, que se puede efectuar ya sea directamente a través de la escala micrométrica del ocular, o también en algunos casos los microscopios traen una escala micrométrica en la platina. En palabras sencillas, una microregla, ¿sí? Y el otro método, que es indirecto y que es como el clásico, es el cálculo del diámetro del campo visual enfocado en un papel milimetrado. En la primera aproximación, que tiene que ver con el micrómetro ocular, todos los microscopios traen, o al menos los nuevos, digamos, traen asociada una escala micrométrica. Es decir, me indican en el ocular
traen esta escala asociada para familiarizarme con los tamaños. Y ahí entra en juego la tarea de la semana anterior, donde les di calcular el aumento total de cada uno de los objetivos, recordando que el aumento total es el producto o multiplicación del aumento entregado por cada uno de los lentes. Entonces, vamos a suponer que el microscopio virtual entrega una escala de 4 milímetros, ¿sí? Con divisiones de 0,2 milímetros. Entonces, sabemos además que el aumento va a ser la relación o división del tamaño de la imagen virtual versus el tamaño real de la muestra, ¿sí? Por una matemática simple, entonces si yo quiero despejar el tamaño real de la muestra, va a ser el tamaño de la imagen dividido por el aumento. Recuerden que lo veíamos a raíz del ejercicio anterior. Ustedes si ven un aumento 400 por, deben saber que si el ocular tiene un aumento de 10, entonces el objetivo empleado en este caso es de 40 por. Entonces, acá la idea es que visualicen si aquí hay un error. Había corregido la diapositiva. Si ustedes revisan acá, según esta escala, esta célula no mide 1,4, sino que mide 1,8 milímetros, ¿sí? O sea, aquí hay 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 milímetros. Entonces, una de dos, a mí me podrían presentar esta imagen entregándome la escala sin siquiera indicarme la longitud y pedirme calcular el tamaño celular estimado, o me podrían entregar un enunciado donde me digan, bueno, con un aumento de 400, si empleando la escala micrométrica ocular, el diámetro aproximado de la célula observada es de 1,4 milímetros, ¿cuál sería el tamaño celular estimado? Y ahí el tamaño celular medido se divide por el aumento y en este caso da 3,5 micrómetros. Si no me falla la memoria, al corregir eso era 1,8 dividido en 400. Bueno, eso ahí igual ustedes lo pueden calcular, pero 1,8 dividido en 400 va a ser igual a 4,5 micrómetros. Recuerden que 1000 micrómetros es 1 milímetro, ¿sí? Pero eso ya es solo conversión. También me podrían preguntar en otro formato si me entregan la longitud de la imagen versus la imagen de la longitud en tamaño real, cuál es el aumento, y si es en un microscopio Olympus, que sabemos que el aumento ocular es de 10 por, cuál sería el objetivo empleado, etcétera, para que vayan haciendo ejercicio y se familiaricen. Si bien, digamos, esto representa lo que se emplea actualmente, de hecho ya en formatos más avanzados, cuando uno, por ejemplo, se va a hacer una ecografía, rápidamente entre clic y clic se ve la distancia, las proporciones del órgano estudiado, etcétera. Característicamente, cuando no se disponía de esta escala micrométrica ocular, el método indirecto para estimar el tamaño celular empleado era calcular el diámetro del campo visual. El campo visual se refiere a la proporción de la imagen que yo puedo ver, la proporción de la muestra que yo puedo ver a través del ocular con un objetivo determinado, ¿sí? Siendo particular el campo visual para cada uno de los objetivos. Entonces, lo que se hace en este método es que se ocupa papel milimetrado, se pone 1 centímetro por 1 centímetro de papel milimetrado en el portaobjeto, se cubre lógicamente con el cubreobjeto y se analiza el microscopio. Si ven, si hace la correlación cuando revisábamos la veíamos que en el aumento 4 por, 10 por, se podía visualizar la pero en aumentos mayores se veían partes de esta. Situación similar ocurre con el papel milimetrado, por lo tanto, para ver y determinar finalmente los milímetros que considera el diámetro de los campos visuales,
se emplean los objetivos de menor aumento, particularmente el lupa y en algunos casos el menor. Aquí vamos a hacer un ejercicio con el objetivo lupa, ¿sí? Entonces, acá sencillamente con el papel milimetrado uno ve que se cubran todos los, todo el campo visual por el papel milimetrado y luego cuento. Y veo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, entonces este resultado me indicaría que el diámetro de campo visual del objetivo lupa 4x es de 5 milímetros, es decir, 5000 micrómetros. Por proporciones, yo podría extrapolar entonces con esta medición el diámetro de campo visual para cada uno de los objetivos, ¿sí? Lógicamente, si yo ocupo un aumento 10 veces mayor, el diámetro del campo visual va a ser 10 veces menor. Si no se familiarizan tanto con esto y la matemática, bueno, aquí les dejo la fórmula. El diámetro del campo visual del objetivo usado va a ser igual al diámetro de campo visual de la lupa, que en este caso es 5, por el aumento de la lupa, que es 4, dividido por el aumento del objetivo que yo estoy calculando el diámetro de campo visual, en este caso 40 por. Y 20 dividido en 40 es 0,5 milímetros, por lo tanto el diámetro de campo visual para este objetivo 40 por es de 500 micrómetros, ¿sí? Y así sucesivamente ustedes ya después tienen que ir, estos cálculos se supone que ya los hicieron, entonces con esto se les va a hacer fácil calcular el diámetro de campo visual para cada uno de los objetivos. ¿Por qué se calcula el diámetro de campo visual de cada uno de los objetivos? Porque yo después, como no dispongo de esta escala micrométrica ocular, cuento las células que caben en este diámetro. Ahí ustedes hagan el ejercicio, van a contar entre 9, 10, 11 células, ¿sí? Yo conté 10, entonces ahí lo que hacen para estimar el tamaño celular es que ven, en definitiva, el diámetro del campo visual del objetivo, lo dividen por la cantidad de células que se visualizan en este diámetro y entonces me voy a tener el tamaño celular estimado. En el ejemplo entonces dividimos los 500 micrómetros por las 10 células y eso me da que el tamaño celular estimado es de 50 micrómetros, empleando este objetivo 40 por. Actualmente ya independiente de que es relevante que se familiaricen con los objetivos que se emplean asociados a cada aumento, etc. Las nuevas formas de presentación de la fotografía son más bien de este tipo. De hecho, estas fotos son de la última edición del Lodich. Y aquí lo que se hace es que con respecto a esta imagen se muestra, bueno, esta distancia, este es un cursor que dice, bueno, en esta distancia se están graficando 10 micrómetros. Entonces rápidamente uno ve y dice, entonces en realidad los eritrocitos miden cerca de 10 micrómetros. Habíamos visto en la escala 7, ese es más o menos el rango. Aquí vemos una micrografía electrónica de una célula plasmática y me dicen en el cursor que eso representa 1 micrómetro. Entonces yo podría decir, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algunos podrían decir 5, otros podrían decir 10, pero el margen es entre 5 y 10 micrómetros, que nos permite hacernos una idea, ¿no es cierto?, del tamaño de esta célula. Para finalizar, una tercera empleabilidad que tiene el microscopio, pero ayudado de otro instrumento que es la cámara de Neubauer, es estimar la concentración de células de una muestra. La cámara de Neubauer, bueno, es de vidrio, se caracteriza por este instrumento encontrarse calibrado y tiene, digamos acá, dos secciones que se ven, una de arriba, una de abajo, que se indican acá con la flecha, que posee una hendidura, ¿sí? Y posee una hendidura con una profundidad determinada y además trae, digamos, en sus ejes X e Y una calibración digamos, y demarcación. ¿Qué permite esto? Que al adherirse el cubreobjeto a estas secciones, digamos, transversales que se ven acá,
acá en este sitio de que es la cámara propiamente tal, queda una cierta profundidad y estos cuadrados graduados tienen una longitud determinada de 1 milímetro por 1 milímetro, ¿sí? Con una profundidad de 0,1 milímetro. Entonces, en cada uno de estos cuadrados grandes, dígase los cuadrados de la esquina y el cuadrado del centro, voy a tener en volumen 0,1 microlitro. Por lo tanto, si cuento en el microscopio las células, voy a obtener la cantidad de células por unidad de volumen, que es en definitiva la concentración. Ahí lógicamente tendré que dividir según los conteos, según la cantidad de cuadrados, etcétera, por 0,1, considerar las diluciones. Eso es el principal desafío en este tipo de elementos, pero ya en los laboratorios eso se encuentra estandarizado, se sabe bien. Entonces, vamos a diferenciar lo que son los cuadrados grandes de estos cuadraditos pequeños, ¿ya? Vamos a entender como cuadrados los cuadrados de la esquina en grande y el cuadrado del medio. En los que decíamos en todos cabe 0,1 microlitro. Pero si se fijan, la graduación de los cuadrados de la esquina es distinta a la graduación del cuadrado del medio. En los cuadrados de la esquina tenemos, se divide en 16 cuadraditos, cada uno de 0,25 por 0,25 milímetros, ¿sí? Mientras que eso está al revés, me acabo de dar cuenta. Mientras que en el cuadrado del centro, en realidad el cuadrado grande se divide en 25 cuadraditos de 0,2 milímetros por 0,2 milímetros. ¿Cuál es la empleabilidad que tiene esto? Bueno, que en los cuadrados de la esquina yo puedo analizar células menos frecuentes, que se encuentran más diluidas, de muestra más diluida. Aquí, por ejemplo, se realiza el conteo de leucocitos. Generalmente cuando se hace conteo también se puede hacer conteo de espermatozoides asociado a un espermatograma. También cuando se hacen análisis de muestras de fluidos vaginales para, por ejemplo, ver si hay una sobrepoblación de ciertas levaduras comensales, pero que en algunos casos, por ejemplo, generan una sobrepoblación y ahí hay que tratar. También se analizan otro tipo de células, ya sea desde muestras más concentradas o más pequeñas, y ahí se prioriza el cuadrado del centro. Por ejemplo, los eritrocitos se cuentan en el cuadrado central. También las plaquetas, etc. ¿Sí? Entonces, eso es en el fondo el fundamento de esta cámara de Neubauer. Ahí hay distintas técnicas, como les decía. Lo más correcto siempre es contar todas las células que se encuentran en 0,1 microlitro, pero a veces también lo que se hace, por ejemplo, al analizar eritrocitos, es que se cuentan solo los cuadrados que ahí están remarcados en rojo y se multiplican por 5, siendo representativos estos 5 cuadraditos de los 25 cuadraditos totales de este cuadrado central, ¿sí? Etcétera. Pero lo importante es que la cámara de Neubauer con el microscopio nos permite estimar la concentración de una muestra. Aquí les dejo dos ejemplos, uno cómo se visualiza para contar levadura y otra para contar glóbulos rojos. Entonces, ya en la sesión asincrónica, lo que deben hacer es realizar el cuadro comparativo de las distintas técnicas de microscopía, revisar el video de 5 minutos y la bibliografía que les dejé asociado a efectuar el cuadro comparativo entre procariontes y eucariontes, teniendo presente siempre desde el punto de vista de la microscopía óptica en particular, qué elementos me entregan, ¿sí? Ahí igual en la bibliografía le van a aparecer seguramente elementos que tienen que ver con, sobre todo, técnicas de fluorescencia, de inmunofluorescencia, que nos permiten también detectar ciertos organelos, etcétera, pero al menos desde el punto de vista de la microscopía óptica. Y finalmente realizar ejercicios y cálculos
sobre la estimación celular. Si es que tienen dudas sobre el diámetro del campo visual, aquí les dejo también 2 videos complementarios bastante compactos e informativos. Así, entonces, ya finalizando en este laboratorio de microscopía, hemos visto que el microscopio nos permite no solo estudiar, sino que evaluar diferencias entre los distintos tipos celulares. Es así como vemos que procariontes y eucariontes tienen importantes diferencias en cuanto al tamaño, estructura y organización celular, siendo varias de estas diferencias visibles a través del microscopio óptico, ¿sí? Porque el microscopio electrónico ya nos ayuda a ver diría que todas las diferencias en cuanto a estructura y organización. Por otra parte, el microscopio óptico, además de permitirnos estimar junto a la cámara de Neubauer la concentración de células en una muestra, nos permite estimar el tamaño celular, ya sea directamente empleando una escala micrométrica ocular o indirectamente mediante el cálculo del diámetro visual. Es así como en definitiva esta herramienta que desde su palabra latina, que es microscopium y que viene de 2 palabras de origen griego, se refiere a observar lo pequeño, dio origen a comprender el mundo que nos rodea, entender cómo se estructuran, organizan y funcionan los organismos vivientes, siendo de particular interés para nosotras y nosotros el organismo humano. Por su atención, muchas gracias, quedo atenta a las dudas que tengan, las resolvemos la próxima semana y las dudas importantes que necesiten resolver me las pueden plantear vía correo. Que estén muy bien.